Buenos días una vez más, mis hermanos, el Señor les bendiga. Hoy escuché que en la meditación de la mañana hablaban de qué significa la palabra necio. Y bueno, nunca más adecuado. Hoy en la predicación vamos a estar viendo un poco de eso. Pero antes de entrar a la predicación, yo quisiera que viéramos un video que el pastor pasó en nuestro grupo hace no mucho y que estuvo dando vueltas por algunas redes cristiana. Vamos a verlo, Gracie. Hey, what's your name? Maverick? That is awesome. How old are you, Maverick? He is 4 years old. Show me what you do with the gun. Do it again. Take the magazine out. Oh, can you put it back in? Okay. Yeah, get it done. Whoa. That is adorable. Si ustedes aprecian en el video, el niño está jugando con un fusil semiautomático. No tiene balas, pero ese cargador que él quita y vuelve a poner acepta 5 balas. No sé qué calibre exactamente tendrá ese fusil, pero debe ser grande. 45, ¿quién me dijo? Ok. La única diferencia de esa arma con un arma de combate ahorita en el terreno es que no es automática. Del resto tiene el mismo poder destructivo que tendría un fusil de los que usa cualquier soldado hoy en el campo. Y si ustedes, no sé si alguno logró entender cuando le pregunta a la mujer, ¿qué edad tienes tú? Y el niño le dice 4 años. Muchos vimos el video y al ver lo que sucedió allí nos horrorizamos. Oye, ¿cómo es posible que esas cosas estén pasando? Sobre todo porque hace unos días reportaron un tiroteo tremendo en una escuela en Texas, creo que fue. No sé cuántos muertos hubo. En Estados Unidos es muy fácil conseguir un arma. Eso es una tienda. Eso que vieron allí es como ir uno, no sé, a la bodega, exactamente, a comprar comida, caramelo, no sé. Es muy sencillo. Y uno lo ve y uno se horroriza, pero yo quiero analizar un aspecto que no sé si todos hemos analizado en cuanto al video. Para ellos, culturalmente hablando, o socialmente hablando, o históricamente hablando, eso es normal. En una parte de la cultura estadounidense, es considerado como algo masculino, algo del que el hombre debe aprender a manejar un arma. En la Constitución estadounidense está consignado el derecho a la legítima defensa, incluso de procurar los medios para defenderte tú, tu hogar y tu familia. Y ellos están convencidos de que eso está bien. En esa cultura, no digo que todos los estadounidenses, pero gran parte consideran que eso es lo correcto, enseñar al niño, al hombre, al muchacho, a defenderse y utilizar este tipo de cosas. Incluso, hermanos, hay iglesias, y me atrevo a decir que hasta iglesias de denominación bautista en Estados Unidos, que estas cosas las promueven. Hay un famoso predicador, maestro de la Biblia, que tiene programas de radio, que en muchas de sus grabaciones habla de que esto es correcto. Ahora yo pregunto, para nosotros es tremendo, nosotros no estamos acostumbrados a esto, para nosotros esto es o la policía, o los militares, o las personas que andan en el AMPA, no uno, no en su casa, pues. Yo me pregunto, ¿por qué para ellos es normal y por qué para ellos es motivo de orgullo? La información que ellos están recibiendo es una información que le dice eso es normal. Les hablan desde la Biblia o desde estudios de moral o de derecho y les dicen eso es lo que tiene que hacerse. El hombre tiene que ser capaz de defenderse. Y eso tiene raíces históricas, de cuando la guerra de independencia en Estados Unidos. El ejército británico era brutal. Se metía en las casas, mataba mujeres, secuestraba muchachos, o sea, era terrible. Y en la naciente república, mira, el que tenga un arma que se defienda, porque nos están matando, pues. Y bueno, quedó hasta ahorita. Pero
toda esa información, todo ese sustento que le dan a eso, termina en cosas como la que acabamos de ver en la escuela de Texas. Y aun cuando ha pasado eso, ellos alegremente siguen incitando esto. ¿Por qué? Porque la información que se les está dando los está guiando a eso. Los fundamentos que ellos tienen en su educación y en su formación cultural los lleva a eso. Ellos han equivocado el lugar de donde obtienen el estándar de su vida, la regla de su vida. Y me hace pensar esto en estas cosas en cuanto a la información, el fundamento informativo que alimenta las decisiones de las personas. Y recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial, el principio de la victoria de los aliados fue la invasión de las playas de Normandía, unas playas en Francia. Pero lo más importante o lo más grande de toda esa operación de invasión no fue la invasión en sí, sino la enorme campaña de desinformación que dirigieron los aliados. Se esforzaron montaron agentes dobles, o sea, espías que trabajaban tanto para los aliados como para los alemanes. Se forjaron conversaciones por radio falsas, donde se decían cosas que eran mentiras. Y se hacía todo el esfuerzo por codificarlas y todo para que ellos pensaran que eran las reales. Y se montaban todo un tema para que ellos pudieran tener los códigos para descifrar las conversaciones. Se inventaron equipo militar de juguete. O sea, imagínense un tanque de guerra que lo inflan con un compresor de aire. Y lo ponían en lugares estratégicos en Gran Bretaña para que los alemanes se hicieran una idea falsa de las intenciones de los aliados. Tan convencido estaba Hitler de que ellos no iban a atacar por las playas de Normandía, que él fortificó durante todos esos meses previos otro lugar en Francia, que es el paso de Calais, que es el paso más estrecho del Canal de la Mancha. Todo lo dedicó allí, incluso mandó fuerzas militares a la parte de Escandinavia. Y cuando empezaron a llegar los barcos aliados a las playas de Normandía, todavía él pensaba, esa no es la invasión, eso es una distracción. Y cuando empezó a enviar tropas al sitio donde lo estaban invadiendo, ya estaba listo, hermano. Ya las tropas aliadas tenían un campamento enorme establecido en Normandía, y meses después Hitler perdió la guerra. Tomó decisiones fundamentado en información falsa. Le dieron un guión completo, pero un guión lleno de mentiras. Y lo siguió y perdió. Y yo me pregunto hoy, ¿cómo estamos nosotros tomando las decisiones de nuestra vida? Las decisiones cotidianas. ¿Nos estamos fundamentando en información correcta, en información fiel? ¿O estamos siguiendo las mentiras de nuestros enemigos? Esta predicación la he titulado Navegando sabiamente a través de los días malos. Y forma parte de la serie de predicaciones acerca del carácter cristiano, que hemos llamado nuestro carácter en Cristo. Hemos estado tratando de una serie de valores que como cristianos debemos tener, debemos cultivar. Y hoy hablaremos de la diligencia y de la sabiduría en nuestras vidas. En Efesios capítulo 5, versos del 15 al 16, leemos: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo quiero hoy ver que en Cristo tenemos el mapa, la brújula y la ocasión o la oportunidad perfecta para navegar estos días malos, redimiendo el tiempo. En primer lugar, en Cristo tenemos el mapa para navegar estos tiempos, estos días. Podemos ver, podemos conocer el destino al que tenemos que llegar. Desde el versículo 1 hasta el verso 14 de Efesios 5, Pablo ha venido dando una serie de instrucciones positivas y negativas. Hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, orientadas a que sus lectores en Éfeso anduvieran en amor y anduvieran como hijos de luz. Si podemos resumir esto, podemos decir que todos estos versos del 1 al 14 es un imperativo, una orden
un mandamiento a andar como Cristo, en el amor de Cristo y en la luz de Cristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo en el capítulo 5 a los Efesios. Y Cristo mismo, digamos que es el modelo, es el estándar al que nosotros como cristianos debemos aspirar. Eso significa la palabra cristiano, pequeño Cristo. Nosotros deberíamos ser, por decirlo de alguna manera, pequeños Cristos. En nuestro comportamiento, en nuestras vidas, debemos ser semejantes a Él. Ese es el destino que Dios nos ha marcado como sus hijos. Ser semejantes a Cristo. Pero para alcanzar ese destino debemos conocerlo bien. Debemos entender a dónde se nos está llamando a ir. Debemos entender lo que Dios nos está llamando a ser. Y para eso el Señor nos ha dado su palabra. En las Escrituras, en muchos pasajes, pero en pasajes en especial como este de Efesios 5, podemos encontrar un retrato preciso del Salvador, un retrato comprensible, donde se habla de un carácter y de una conducta santas, limpias, y está en términos en que nuestras mentes limitadas, humanas, pueden comprender. Son cosas cortas. Anden en amor, imiten a Dios. No anden en avaricia, no anden en lujuria, no anden cosas sencillas que el Señor nos está mandando a hacer. Y yo me pregunto hoy, y quiero que todos nos preguntemos, ¿a quién estamos tratando de seguir? ¿A dónde estamos tratando de llegar? Vemos el video y pensamos, el padre o la madre de ese niño, ¿a dónde quiere que ese niño llegue? ¿Cuál es el pensamiento que tiene en su mente para ese pequeño? ¿Qué es lo que le está enseñando a ese niño en cuanto a en qué se tiene que convertir? Puede ser que haya pastores, que haya políticos reconocidos, celebridades que celebren eso y que digan que eso está bien, pero en el fondo de todo, ese niño lo que está aprendiendo es la violencia. ¿Y a qué estamos aspirando a convertirnos nosotros? ¿Qué aspiramos nosotros para nuestras familias, para nuestros hijos? ¿De dónde estamos obteniendo ese modelo, ese estándar de vida que estamos aplicando a nosotros mismos y que estamos aplicando a nuestras familias, a nuestros pequeños? Ese estándar, ese modelo, esa información que estamos trayendo, ¿es correcta? ¿Es fiel? ¿Es buena? ¿Es santa? ¿O estamos trayendo nuestra información de lo que nos están informando en el mundo, de lo que nos están diciendo en el mundo? Y aquí a lo mejor estamos viendo algo poco sutil en nuestros términos culturales. Estamos hablando de un fusil militar en manos de un niño de 4 años. No es sutil. Para nosotros es evidente, ¿no? Pero hay cosas, hermanos, que en la vida se cuelan como sabandijas pequeñitas. El pastor las llama sutilezas. Y eso es lo que son. Son cosas sutiles que se cuelan en la vida diaria. Cosas que nos permitimos a nosotros mismos. Pequeños detalles en nuestro estilo de vida. Pequeñas mentiras, arrebatos de cólera, algunos tipos de violencia. Pequeñas cosas que permitimos que se cuelen en las vidas de nuestros hijos. La forma en la que se visten, en la que se arreglan, sin importar la edad. Nosotros pensamos, eso no es pecado, o sea, tampoco es una cosa vulgar. El problema es que nuestros niños en esas edades están aprendiendo cuáles son los límites. Su trabajo es retar los límites. Nuestro trabajo es defenderlos. Y cada vez que nosotros permitimos que entren cosas en la vida de nuestros pequeños y de nuestras familias, simplemente porque decimos, bueno, es que no hay tanta maldad en eso, es que es solo un niñito, es que, bueno, es algo inocente, le estamos enseñando al niño o indicándole al niño puertas de salida para nuestros límites, que ahorita no las van a tomar, pero cuando tengan más años y sean adolescentes y quieran hacer las cosas como ellos quieren, las van a tomar. Van a tomar esas salidas.
No les estamos enseñando dónde está el peligro. No les estamos enseñando dónde está el pecado al acecho. Y todo porque escuchamos cuando el mundo nos dice, te estás convirtiendo en una fanática, en un fanático. No puede ser que tú no dejes a esos muchachos hacer esto, hacer aquello. Porque tuviste esa niña con esas faldas tan largas. O porque no dejas que ese niño se haga unos pinchos en la cabeza como los otros niños. Los estás traumatizando. ¿Por qué no los dejas que vayan a la fiestica? Mi hermano, cada quien tendrá sabiduría en su casa para hacer las cosas, pero trate de obtenerla de aquí. Vea lo que está permitiendo que sus hijos hagan. Vea lo que está permitiendo que se cuele en su casa. La Biblia llama a eso las zorras pequeñas. Animales pequeñitos, pero que en una noche te acaban un sembrado y te lo reducen a basura. Segundo punto, en Cristo podemos discernir cómo mantener el curso hacia ese destino que Dios nos marca. De nada me sirve tener un mapa si yo no lo sé leer. Y no solamente si no lo sé leer, sino no sé aplicar lo que leo en el mapa a cómo estoy conduciendo mi barco, mi nave, mi vehículo, ¿verdad? No me sirve de nada. Voy a terminar perdido igual que el que no tiene el mapa. Pero en Cristo tenemos el discernimiento, las instrucciones, digamos la brújula, para poder usar el mapa y orientarnos correctamente en la vida. La gente en el mundo sabe cosas de Cristo. Usted va a predicar y mucha gente sabe cosas más o menos acertadas acerca de Jesús. Y muchos podrán quizá admirarlo, otros podrán quizá rechazarlo. Estaba leyendo que en Estados Unidos la mayoría de los jóvenes no creen que Cristo fue sin pecado. A ese tipo de cosas me refiero. Hay gente que sabe cosas aquí, cosas allá de Jesús. Y estamos hablando de jóvenes en iglesias, no en el mundo. Hay mucha gente que cree que conoce muchas cosas de Cristo. Y como decía, puede que lo admiren o puede que lo rechacen. Pero realmente no lo han entendido y no lo han conocido. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que no tiene a Cristo no es capaz, primeramente, de entender aquello a lo que Dios ha llamado a sus hijos. No lo puede entender para sí mismo. No puede entender por qué Dios lo llamaría a restringirse de esto, de aquello, o hacer esto o aquello. Le parece locura. Y muchos dicen, te metiste a evangélico, ahora es que sí es verdad que no vas a poder hacer nada. No lo comprenden, no entienden a lo que Dios está llamando a sus hijos. No lo pueden comprender porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y tampoco lo pueden entender para otros. Por eso les decía ahorita, ven al que cree en Cristo como que ahora sí es verdad que este se fregó. Pero a los que hemos conocido a Cristo, a los que conocen al Señor Jesús, mire a lo que llama el apóstol Pablo, miren con diligencia. Está hablando de cuidar, de velar con cuidado, de vigilar, de evaluar con mucho cuidado y precisión una cosa. Y lo que manda Pablo a los efesios a que cuiden, evalúen, examinen con cuidado es cómo andan. No los está mandando a evaluar su forma de andar, digamos, de vivir. A lo que se refiere con el andar es al estilo de vida, a la conducta, al carácter, a lo que dicen, a lo que hacen. No les está diciendo, cuando se paren en la mañana, evalúen cómo anduvieron el día anterior. No les está diciendo, evalúenlo antes de ir a la iglesia el domingo. O una vez al mes, cuando vayan a ir a tomar la cena, siéntense y vean a ver cómo han andado. Lo que está diciendo es que permanezcan de forma continua, todo el tiempo, pendientes, velando, guardando con diligencia su conducta. Y se refiere a estar atento a cómo estamos andando, a cuáles son las decisiones que estamos tomando. Eso es lo que estamos buscando, o lo que Pablo les llama a los efesios a buscar con esa evaluación continua y diligente. ¿Cómo estamos andando? ¿Estamos andando como necios
o estamos andando como sabios? Él dice, no anden como necios, sino anden como sabios. Pero para poder tomar la decisión y hacer la elección, tenemos que examinar cómo lo estamos haciendo. Cuando usted corta una madera, los carpinteros siempre dicen, mida 2 veces, corte una. Para usted saber si va a cortar en la medida correcta, usted mide con una regla, ¿verdad? Y está correcto y corta. Y después que cortó, vuelve a medir para ver si le quedó bien, ¿verdad? Eso es exactamente lo que está mandando Pablo a hacer. Miren las cosas que hacen, miren las cosas que dicen. Evalúenlas contra qué, contra la palabra que les muestra la persona de Cristo, aquel al cual yo los he llamado a ser semejantes. Midan su vida contra la regla de la palabra y asegúrense de que su andar no sea un andar de necios, sino un andar de sabios. La palabra sabio viene de la palabra que nosotros conocemos como sabiduría. Y la sabiduría no es otra cosa que la aplicación práctica del conocimiento o el conocimiento aplicado de forma práctica. Usted puede tener un montón de conocimiento en su cabeza, saberse todos los libros del mundo, pero si no es capaz de usar ese conocimiento para mejorar su vida, usted está frito. Usted no es sabio. Usted es un libro que camina, pero no es sabio. Entonces, la persona sabia es aquel que tiene sabiduría. En este caso, Pablo está hablando de sabiduría espiritual, sabiduría que ayuda a la persona a tener una vida de piedad y una vida de integridad. Una vida de piedad es una vida que anda en el camino de Dios, una vida que busca agradar a Dios, una vida que busca hacer las cosas como Dios las ha determinado, andar en la obediencia y en la fe. Y una vida íntegra es una vida donde hay unidad en el carácter, en la conducta. ¿A qué me refiero? Es una persona que puede ser la misma en cualquier circunstancia. Puede que las circunstancias cambien, pero el cristiano, el que es íntegro, es la misma persona. Se comporta de la misma manera, habla de la misma manera, es la misma persona. Una persona sabia espiritualmente es una persona que tiene una vida con estas características. Y cuando vemos la palabra necio, literalmente en el texto, en el original, significa no sabio. Alguien que no tiene esa sabiduría espiritual. Alguien que por carecer de esa sabiduría espiritual anda neciamente. Su vida niega la piedad, es decir, su vida no agrada a Dios. En primer lugar porque no sabe cómo agradarlo. No sabe cómo aplicar el conocimiento que pueda aprender en su vida. Y no lo sabe no porque no pueda saberlo, sino porque su misma necedad le hace andar con terquedad en el camino equivocado. Es una persona que generalmente su vida no es moralmente íntegra. Usted lo ve que es una cosa un día y otra cosa el otro. Predica con la boca, pero con los pies aplasta todo lo que predicó. Habla del Evangelio, habla de Dios, habla de Cristo, pero su vida habla del diablo. Ahora, lo que Pablo nos manda a examinar y a evaluar continuamente y con cuidado es cuál de los dos vamos a hacer o cuál de los dos hemos sido. Y aquí es donde cobra relevancia la palabra. Santiago se refiere a la palabra como un espejo, en donde uno se ve, y habla del necio como aquel que se ve y se va sin hacer nada. Se ve, mira lo feo que está y se va y se queda igualito feo. Para nosotros la palabra no solamente sirve para conocer la palabra, la persona de Dios, la persona de Cristo, saber quién es y a lo que nos ha llamado, sino que también sirve para revelar aquellas cosas en las que nosotros estamos mal, en las que estamos caminando con necedad. Y el Señor no solo nos ha dado la revelación de su palabra, sino que nos da su Espíritu Santo, que es el autor de este libro, de esta palabra, para que nos enseñe y nos ayude a entender lo que Él nos está enseñando a través de su libro. Hermanos, si no fuera porque estamos en Cristo, si no fuera porque nos ha sido dado el Espíritu Santo, yo puedo decir 1000 veces que soy cristiano, pero se darían cuenta de inmediato que mi vida no es sabia, porque no tengo la capacidad en mí, por mí mismo, de ser semejante a Cristo, de andar como Cristo. Si mi vida hoy a alguno de ustedes les recuerda al Señor, no es por mí ni por mis méritos, sino por lo que Cristo hace en mi vida.
Es Cristo quien me levanta, es Cristo quien me corrige, es Cristo quien me capacita para poder mantener el curso de mi vida en el camino de la sabiduría. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y ese que conoce las cosas de Dios, su Espíritu, es el que nos las enseña y nos las muestra, nos las recuerda. Y entonces estamos llamados a hacer esa evaluación continua y cuidadosa de nuestras vidas. ¿Qué encontramos cuando evaluamos las cosas? Yo generalmente encuentro que soy necio. ¿Qué hago entonces? Aferrarme a la gracia de Dios, aferrarme al poder de Cristo para curar mi vida, aferrarme al poder de Dios para transformarme por la renovación de mi entendimiento en alguien que comprende, ama, valora y sigue la voluntad de Dios. Es Él el que hace de mí una persona distinta, una persona sabia. Es Él el que abre mis ojos para ver mis debilidades, mis pecados, mis errores. Y es Él el que dirige mi mirada al camino correcto de la sabiduría de Dios. Ahora, como cristianos, a lo mejor todos nosotros leemos la Biblia. Espero que sea así. Me consuelo en pensar que sea así, que todos nosotros lo hacemos diario. La pregunta es, ¿lo que leemos encuentra aplicación en nuestras vidas? ¿O es solamente una lectura ocasional para llenar un momento en el día? No importa si leemos 20 capítulos o medio versículo. Lo que importa es si en verdad estamos leyendo para corregir nuestras vidas, para aprender acerca de la persona de Dios, para entender en dónde estamos pecando, en dónde nos estamos equivocando, para caer de rodillas agradeciéndole a Dios por su gracia y por su misericordia para con criaturas tan miserables y pecadoras, que aún en ese pecado y en esa miseria Él nos haya rescatado. Si no estamos superando esa lectura superficial, esa lectura ocasional de la Escritura, si no estamos aplicando ese ungüento santo en nuestras vidas, no nos estamos alimentando verdaderamente de la palabra de Dios. Y difícilmente nuestra evaluación de nuestra vida, de nuestro andar, va a arrojar el resultado de que estamos viviendo como sabios, porque no tenemos claro a qué nos ha llamado Dios y cómo podemos llegar allí. Hay que leer la palabra, estudiarla, meditarla, pero sobre todo, vivirla. Comprometernos a vivir lo que la palabra nos enseña. ¿Dedicamos tiempo, mente, corazón a conocerle y a conocernos? Cuando nos damos cuenta de que hemos equivocado el camino, nos esforzamos por aplicar las correcciones o por rogar a Dios que nos ayude a aplicar las correcciones necesarias. Rogamos a Dios que nos muestre por medio de su palabra las zorras pequeñas que se nos están comiendo el sembrado. ¿Cuántas familias destruidas por esa masacre en la escuela de Texas? Esa es la que muestra las noticias, pero ¿cuántas familias destruidas por falta de sabiduría, aún entre el pueblo de Dios? En tercer lugar, hemos dicho primero que en Cristo tenemos o conocemos a qué nos ha llamado Dios. Sabemos cuál es nuestro destino. En Cristo también tenemos también el cómo podemos llegar a ese destino. En tercer lugar, en Cristo tenemos oportunidad de alcanzar ese destino. Un barco no llega a destino si es destruido por la tormenta que lo rodea. Un barco no llega a destino si es destruido por la tormenta, llevándolo a nuestras vidas. El barco de nuestra vida espiritual se puede desviar si es destruido por la tormenta de los días malos que vivimos. Efesios 5:16 nos habla de eso. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No habla de que los días sean malos por sí mismos, en el sentido de que sean peores que los de ayer. Son los mismos días, 24 horas, que se han tenido por toda la existencia del mundo. Pero son malos porque hay una influencia terrible
una influencia satánica, la potestad de las tinieblas que gobierna sobre este mundo, que dirige todos los recursos y los medios de este mundo para destruir al cristiano. Todo se enfoca, hermanos, en destruir los valores que la Biblia nos ha dado para levantar nuestras familias, para levantar nuestros hogares, para levantar nuestra sociedad. Y a veces son cosas tan sutiles, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí creen que el aborto es pecado? Levanten sus manos. ¿Y cuántos llaman a las mujeres que están embarazadas como futuras madres? ¿Cuántos? Levanten las manos. No son futuras madres, son madres. Eso es una sutileza, hermano. Estamos hablando de un niño que está vivo, ya esa mujer es una madre. Nos oponemos al aborto porque es pecado, pero no entendemos que lo que está en ese vientre ya tiene un alma. ¿Me entienden cuando hablamos de las sutilezas de la vida? Eso lo mete el mundo, hermano. Eso lo mete el mundo. Y así como sucede allí, sucede en muchas otras áreas de nuestras vidas. Esa es la influencia de los días malos. Esa es la influencia que hace malos a los días que vivimos. No solamente los nuestros, también los de hace muchos años atrás. Estamos bombardeados y atacados por todos lados. Sin embargo, gracias a Cristo Jesús, les tengo que decir que no ha existido mejor época que la que nosotros vivimos hoy. Hablo de estos 2000 años, desde que Cristo abrió los brazos en la cruz hasta nuestros días. No ha existido mejor época para vivir vidas sabias. ¿Usted sabe cuánta gente anheló ver los días que nosotros vivimos? ¿Cuánta gente hubiera querido tener las bendiciones que el pueblo de Cristo tiene? ¿Cuánta gente hubiera querido tener todo lo que Dios nos ha dado en Cristo para poder llevar vidas santas y sabias? Y no lo tuvieron. Esta es una gran oportunidad para vivir vidas sabias, a pesar de lo que vemos a nuestro alrededor. En Cristo tenemos todo lo necesario. Cristo nos dice que Él puede hacer que eso pase, que tenemos la capacidad de andar por el poder de su Espíritu que habita y mora en nosotros como nunca antes lo había hecho en otras criaturas, en otros hombres. Cuando en el verso dice redimir el tiempo, no se refiere a una concepción del tiempo de quizá en cuanto a minutos, segundos, días que van pasando, sino la palabra habla de una ocasión, de una oportunidad que debe ser aprovechada, que debe ser redimida. Cuando dice aprovechar, la palabra que está de fondo es redimir. Redimir significa rescatar algo por medio de un pago. Imagínese, por ejemplo, que usted en una necesidad tuvo que empeñar una prenda a cambio de un dinero para poder atender esa necesidad. Uno sabe que si uno no paga ese dinero que recibió en préstamo, la persona se va a quedar con la prenda y la va a vender o la va a convertir en otra cosa, dependiendo del metal que sea. Pero si usted va con el dinero que debe, usted le dice al que le empeñó la prenda, aquí está el pago. Usted rescata esa prenda de ser destruida, de ser vendida, de ser cambiada. Vuelve a su poder y usted la cuida. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él pagó un precio por nuestros pecados y nos rescató de la condenación, de la vida de pecado. Y es lo que nos está mandando Pablo a hacer con el tiempo. Tienes esta oportunidad, redímela, aprovéchala bien. ¿Y cuál es el precio que tenemos que pagar para redimir esta oportunidad? La diligencia y la sabiduría. Tenemos que buscar entender aquello a lo que Dios nos ha llamado y tratar de entender cómo podemos llegar a ello por medio de su palabra, aferrándonos a ella y haciendo el compromiso de vivir una vida sabia, examinando con diligencia nuestros pasos para que no andemos como necios, sino que podamos andar como sabios.
Ese es el precio que tenemos que pagar. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir como sabios. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir? En Cristo está todo lo que Dios nos ha dado para vivir esta vida de sabiduría. Y no es que tomamos un poquito y ya Cristo nos dice, ya, se te acabó la cuota. No te toca más gracia esta semana. Tienes que darle chance a otro. No, gracia sobre gracia. Eso significa que tomamos de Él tantas veces como necesitemos tomar, en tanta abundancia como sea necesaria. Y nunca se va a agotar. Amén. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vidas de sabiduría. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿estamos redimiendo esta oportunidad y esta ocasión inigualable para vivir nuestras vidas como sabios? ¿Estamos redimiendo esta oportunidad en todos los frentes de nuestras vidas? ¿Tendremos puntos ciegos donde se nos está yendo esta oportunidad para ayudar a nuestras familias, para que nosotros mismos también podamos vivir con sabiduría? ¿Se nos estará escapando la oportunidad de formar en nuestros niños siervos de Dios en lugar de esclavos del mundo, esclavos del pecado? ¿Estamos dejando que se nos vaya el tiempo y no lo estamos aprovechando para que en nuestras relaciones con nuestro cónyuge, con nuestros padres, nuestros amigos, se vaya esa oportunidad de modelar vidas santas y sabias delante de todos aquellos que necesitan a Cristo? Estamos dejando que se nos escape la oportunidad de ser instrumentos de edificación en la vida de otros. Hermanos, los tiempos se van y no vuelven. Las oportunidades se van y no regresan. Gente clamó y rogó por tener lo que nosotros tenemos y no lo tuvieron. Y sabe una cosa, cuando la iglesia ya no esté en el mundo, gente clamará y rogará por tener lo que nosotros tenemos hoy. Como les decía en un principio, en Cristo tenemos el mapa, la brújula y la ocasión perfecta para navegar estos días malos, redimiendo el tiempo. Como les contaba de Hitler, él operó con un guión falso que lo llevó a la perdición. Ahora imagínense qué diferente sería el mundo hoy si él hubiera conocido las verdaderas intenciones de los aliados. Hoy tendríamos un mundo totalmente distinto y muy seguramente para lo malo. Les quiero llamar la atención a la importancia de saber tomar decisiones con la información correcta, fundamentados en la Biblia, en la sabiduría de Dios. La importancia de tomar esas pequeñas decisiones de acuerdo con su palabra, de acuerdo con lo que Él nos ha mandado aquí, llevándolo a nuestras vidas. ¿Cuántas vidas destruidas, cuántas vidas derrotadas, estancadas, quizá podrían no estarlo hoy? O quizá podrían dejar de estarlo. Solamente si pudiéramos detenernos un momento y analizar a qué nos ha llamado Dios y cómo nos ayuda a llegar a ese destino y a ese objetivo. ¿Cuántos podríamos ser ejemplo y testimonio del poder y la gracia de Cristo en nuestras vidas si pudiéramos tomar decisiones fundamentados en la verdad de la palabra, guiar nuestras vidas fundamentados en la sabiduría de Dios? Podríamos vivir como sabios fundamentados en Cristo, redimiendo el tiempo. En Cristo tenemos el mapa, en Cristo tenemos la brújula, en Cristo tenemos la ocasión de navegar a través de los días malos, redimiendo el tiempo. ¿Quieres ver a Dios reflejado en una vida de piedad y de integridad? En ti mismo, de una vida sabia. Comprometámonos a conocer a Cristo a través de su palabra, a conocerlo de una manera vivencial, no solamente aquí, sino en el corazón y en la vida. Comprometámonos a ser honestos y a conocernos a nosotros mismos tal cual somos, a reconocer nuestras debilidades y pecados
y comprometámonos a aplicar las correcciones que correspondan por el poder de su Espíritu. Eso es vivir sabiamente redimiendo el tiempo. No cerremos nuestro corazón a la corrección que el Señor hace por medio de su palabra, la corrección que el Señor hace por medio del hermano, ese que cuando nos molestamos es porque nos dice algo que es verdad, decimos, pero este sí es entrépito. No, no es entrépito. Él es el instrumento de Dios para tocar nuestro corazón y llevarnos de vuelta al camino de la sabiduría. Para eso tenemos que atesorar su palabra, tenemos que leerla, comerla como el necesario alimento de nuestro espíritu. Y quizá yo me pueda preguntar hoy, le pueda preguntar a cada uno de ustedes, ¿no alcanza el tiempo? Yo podría preguntarle, ¿cuánto tiempo dedicamos a la televisión, al Facebook, al Instagram, al teléfono, al amigo, a la dormida? ¿Leer no es lo tuyo? Te aseguro que lo de Cristo tampoco era la cruz, pero Él lo hizo. Bajó a salvar nuestras vidas por medio de su sacrificio. Hay que hacer un esfuerzo, hermano. Y ahora tenemos tantas cosas. Si no te gusta leer, la Biblia te la leen, pues. En el telefonito, en el internet. Y la escuchas. ¿Te aburres con la predicación? ¿Están aburridos ahorita? Muy larga. No sé cuánto llevo ya. Me pregunto si se aburrieron cuando vieron a Spider-Man sin regreso a casa. 2 horas y media de película. Aburridísimos estábamos todos, ¿verdad? Pero la predicación aburre. Se aburrieron ayer con la final del Madrid, ¿era que era? No, ¿verdad? 1:30 de partido. ¿Es eso? 1:30. ¿Ah? 90 minutos, 1:30 de gente corriendo para acá y para allá, detrás de una pelota. Pero la predicación aburre. Ah, qué bueno que no aburre. Gracias a Dios. Es vital atesorar la revelación de Dios. Dios nos está dando todo esto para que podamos caminar en su sabiduría. No despreciemos esto, hermano. Amemos la palabra. Busquemos habitar en su palabra. Busquemos vivir su palabra en nuestras vidas. Es vital poder aplicar sus principios a nuestras vidas. Nos llena de gozo, nos llena de paz poder seguir el camino que Dios marca para nuestras vidas. Sobre todo en medio de las sutilezas, nos da seguridad de poder tomar las decisiones correctas. Es lo que tenemos que hacer para poder vivir como sabios y redimir el tiempo. Todos nosotros, quizá hoy entre nosotros haya alguien que no ha conocido a Cristo y dirá, bueno, pero Él está predicando esto para los que sí lo conocen. Tú lo puedes conocer. Él no solamente abrió las manos en la cruz para mí o para los que estamos sentados aquí o para los que decimos que somos cristianos. Su sacrificio alcanza para todo aquel que quiera creer. Solamente tienes que reconocer que has vivido apartado de Dios, que tu pecado te ha separado de Dios y confiar en que Cristo, muriendo en esa cruz y resucitando de entre los muertos, hizo todo lo necesario para reconciliarte con Dios. Puedes decirle a Dios, Señor, sé que soy pecador y te pido perdón, pero también creo que Cristo murió por mis pecados y confío en que Él me puede salvar. Quiero que Cristo me salve y me haga tu hijo. Eso es todo. ¿Alguien hoy desea dar ese paso de fe? ¿Hay alguien hoy aquí que reconoce que no lo ha conocido y lo quiere conocer? Levante su mano. Dios te bendiga.